Otra vez ha habido lío en la Asamblea de Madrid entre Mónica García, médica y madre, la que si todo sale mal va a ser la próxima ministra de Sanidad, e Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hay un vídeo en el que Mónica García pierde los papeles, lo veremos, y llama mongola y sinvergüenza a alguien, posiblemente Isabel Díaz Ayuso, o eso es lo que está diciendo la mayoría. Y es que la guerra entre Lady Hospitales y Lady Machetes viene de muy atrás. Y el detonante ha sido el posicionamiento de la izquierda patria del lado de Hamás y su negativa a condenar los atentados. Así que antes de ver el vídeo y por arrojar un poco de contexto, vamos a ver cómo se comporta Mónica García dependiendo quién sea el victimario. Mónica García cuando la víctima es de Palestina, asesinato. Mónica García cuando la víctima es de Israel, muerte. Hamás, Madrid. Consternada por el asesinato de la periodista palestina Shireen Abu Akleh a manos de un soldado del ejército israelí. Otro ataque a los derechos humanos y a la libertad de prensa que no puede quedar impune. Y ahora vamos a ver qué dijo tras el terrible asesinato de la española Maya Villalobos. Lamentamos la muerte de Maya Villalobos, mi pésame y un fuerte abrazo para su familia y allegados. Claro, porque murió de cambio climático, ¿verdad? Y no solo eso, también boicoteó el minuto de silencio por las víctimas tras el terrible atentado de Hamás. Bronca en Madrid, Mónica García boicotea un minuto de silencio por las víctimas de la matanza de Hamás. Y es que la formación de Santiago Abascal, Vox, liderada por Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid, pidió un minuto de silencio tras este atentado y Mónica García lo estropeó, porque ella quiere que el minuto de silencio sea por los palestinos. Pero no por todos los palestinos. Si es un cohete de Hamás, un secuestro o una extorsión, entonces no. Solo aquellos palestinos que coincidan con el relato que están elaborando de que Israel es un estado opresor y el pueblo palestino es un pueblo oprimido. O dicho de otra forma, les importan según qué palestinos y según qué contexto. Si valen para sacar votos, sí, si no, no. Y ahora vamos con el vídeo de Marras. Quiero que os fijéis atentamente a la cara de Mónica García. A la cara y a los gestos. Tanto por culpa de Hamás como por culpa del ejército israelí. Todas, absolutamente. Silencio, señorías, todas. por favor. No, es súper gracioso que estemos hablando. Señor Padilla, por favor, puede continuar, señoría. Si puedes continuar, señor Padilla. Perdón. Mientras a nosotros nos duele cada uno de los niños asesinados, cada 15 del ejército israelí. Todas, absolutamente. Silencio, señorías, por favor. Yo no entiendo estos aspavientos, ni mucho menos estos insultos. Es como que tiene algún tipo de problema de inteligencia emocional que le impide reprimir sus emociones, o eso, o que es como una niña pequeña. ¿A vosotros os parecen normal estas formas? Y otro detalle, insultar con la palabra mongola me parece bastante grave. Y además un acto de hipocresía. La izquierda supuestamente lucha contra el capacitismo, no quiere que se empleen estos términos porque serían peyorativos para las personas con capacidades especiales, y sin embargo ella lo emplea como insulto. Que también ponen el grito en el cielo con la salud mental y luego a Ayuso la acusan de ser una ida o una loca. Desde la cuenta de Wall Street Wolverine nos dicen que Mónica García le llamó mongola y sinvergüenza a Isabel Díaz Ayuso, pero no he podido verificar que se lo estuviese diciendo a ella. Independientemente de a quién se lo dijese, esto es inaceptable en ninguna asamblea. El youtuber Infoblogger le responde de la siguiente forma a Mónica García. En el atentado de Bataclan se encontraron cuerpos destripados y descuartizados y otros con los genitales arrancados y metidos dentro de la boca. Pero algunos, como Mónica García o Yone Belarra, necesitan imágenes para creer que jamás es capaz de acabar con bebés o quemar ancianos. Y en cambio les faltó tiempo para decir que Israel había lanzado un misil contra un hospital, a pesar de que toda la evidencia apunta a que ha sido un cohete de Hamás. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha contestado a Mónica García, y lo ha hecho de la siguiente forma. Y es más, me pongo a favor de las democracias liberales del mundo. Y he estado yo Silencio, personalmente señoría. en Kibutz viendo cómo en ellos los palestinos eran contratados por los israelíes y cuando volvían a sus pueblos tenían que callar por miedo a Hamás, por confesar que israelíes y palestinos han estado conviviendo mientras el terrorismo buscaba todo lo contrario. Le animo a ser, por una vez, la única, que deje de ser la única que no acude a los actos en homenaje por el Holocausto en esta asamblea, porque empiezo a pensar que usted no está Señoría, a favor por de la favor, causa silencio. palestina, sino que es profundamente antisemita. Es usted lo que está haciendo siempre con sus declaraciones. Le animo a salir del retiro e irse un rato a la Franja de Gaza. Váyase con su compañero Antonelli un mes, que es más, no le voy a decir un mes porque no voy a ser tan cruel, váyase 15 días y vea cómo es la vida real en manos de Hamás. Póngase usted también de parte de las democracias liberales. De hecho, una octava parte de los israelíes son musulmanes, la mayor parte de los cuales son de origen palestino.
y disfrutan de muchísimos más derechos y libertades que los que sufren a Hamas en la Franja de Gaza. Por eso digo que a Mónica García, ni a Yone Belarra, ni a ninguna de estas les importan los palestinos para nada, simplemente los están utilizando como argumento. Y los enfrentamientos entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso vienen de muy atrás. Pero es que los gestos y los aspavientos de Mónica García vienen de muchísimo más atrás. Recordad que hizo como que le disparaba a Ayuso. 2 semanas tuve la oportunidad de explicar con detalle las cifras de gasto, el destino de los recursos del fondo. ¿Es esto normal en la líder de la oposición de la Comunidad de Madrid? Porque os recuerdo que es la segunda formación más votada. Y no solo eso, si prospera la sesión de investidura de Sánchez, todo apunta a que va a ser nuestra ministra de Sanidad. Y a pesar de que generalmente los políticos autonómicos no trascienden al ámbito nacional, en el caso de Mónica García sí lo ha hecho por sus múltiples escándalos. Recordad que atacó a Osorio por cobrar una ayuda. Mónica García ha pedido la dimisión de Osorio en su cuenta de Twitter. Solicitamos su dimisión o su cese inmediato, no es tolerable esta falta ética. Y resulta que su propio marido, el marido de Mónica García, estaba cobrando esa misma ayuda. Mónica García, que cobra un sueldo de más de 43.000 euros como líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, y con una declaración de bienes de 117.580 euros, estaba cobrando la misma ayuda que Osorio. Pero ella no tenía que dimitir, claro. Y además ella, que siempre saca pecho de la sanidad porque ha sido médica, tiene un chalet en una zona que estaba reservada para construir un hospital. La polémica rodea de nuevo a Mónica García por el chalet que tiene en situación irregular. Tiene una vivienda en un terreno reservado a la construcción de un hospital. Una joya de tía, vaya fichajes más buenos que hace Yolanda Díaz. Aunque bueno, esa tampoco está para hablar, recordad lo que tenía su asesor en el portátil. Ah, pero es buena consejera, ¿eh? Mónica García estrena sección en Twitter con absurdos consejos de cara a las vacaciones de verano. Buenos días, para hacer hielo pongan agua en una cubitera, métanla en el congelador y recuerden que quienes hablan de inseguridad por apagar escaparates han recortado un 50% el presupuesto contra la violencia machista. Ah, o sea que para hacer hielo hay que meter en una cubitera agua al congelador. Me lo apunto, no lo sabía. Pero también da consejos de jardinería. Buenos días. Para regar las plantas en verano, hágalo a primera hora, no mojen las hojas y recuerden que con la excepción ibérica hoy tenemos el precio de la luz 360 euros más bajo que Francia y 236 que Alemania. Gracias. En realidad no, porque estábamos pagando la diferencia con impuestos, pero la excepción ibérica sí que sirvió para pagarle la luz precisamente a Francia. Francia aprovecha la excepción ibérica para comprar un 200% más de energía a España mientras recarga sus nucleares. O dicho de otra forma, con la tontería le estábamos subvencionando la luz a los franceses, que por cierto ganan sueldos bastante más elevados. Así que en resumidas cuentas, la próxima ministra de Sanidad, si todo sale mal como decimos, es una persona que difunde bulos, profundamente antisemita, que no es capaz de controlar sus emociones, que es faltona, maleducada, mal hablada, mentirosa, hipócrita, que exige dimisiones a los demás por lo que ella misma hace, pero es médica y madre. Debe de ser la única madre de toda España, ya que saca tanto pecho por ello. Ejército israelí. Lince TV, política y noticias.